Enoc caminó tan íntimamente con Dios, que en lugar de experimentar la muerte como el resto de los hombres, fue llevado directamente al cielo. Es conocido como el hombre que no murió, un enigma bíblico que ha trascendido generaciones, despertando asombro e inspiración hasta nuestros días. En los albores del mundo, la tierra aún era joven, latiendo con la energía de las primeras generaciones humanas, aquellas que estuvieron más cerca de su Creador que cualquier otra que vendría después. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a perder esa conexión. Día tras día, se alejaban más de la esencia divina que una vez los había formado. Los descendientes de Adán y Eva se esparcieron por toda la tierra, multiplicándose y construyendo sus vidas. Pero junto con el crecimiento también surgieron la corrupción y la violencia. Era una era difícil, una época donde la oscuridad empezaba a imponerse sobre la luz. Fue en medio de este escenario, una mezcla entre la maravilla de la creación y la creciente decadencia del hombre, cuando nació Enoc. Proveniente del linaje de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc llevaba en su sangre la herencia de aquellos que alguna vez caminaron junto a Dios en el Edén. A diferencia de muchos de su tiempo, Enoc no solo cargaba con el legado de la caída, sino también con una chispa viva de devoción. Desde niño, sus ojos reflejaban una curiosidad inusual, como si anhelara respuestas a preguntas que nadie se atrevía a formular. Con el paso de los años, la reputación de Enoc comenzó a extenderse. Era como si portara algo olvidado por los hombres, una búsqueda genuina por la esencia divina que alguna vez habitó el corazón de su linaje. Esa inquietud constante y ese anhelo de lo trascendente eran señales de un viaje espiritual que apenas comenzaba. Mientras el mundo se sumía en la oscuridad, Enoc avanzaba paso a paso hacia un destino que escapaba a toda lógica humana. Era guiado por un impulso profundo, aún sin nombre, pero que lo arrastraba hacia algo extraordinario. Con el tiempo, Enoc empezó a resaltar aún más entre los hombres de su generación. Aunque compartía con ellos las mismas luchas e inquietudes, había algo en su mirada, en su silencio atento y en su manera serena que despertaba preguntas. Mientras muchos buscaban llenar sus días con placeres pasajeros, Enoc parecía vivir en una realidad paralela, en una dimensión invisible para la mayoría. Su forma de observar el mundo revelaba una percepción distinta, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Para él, la naturaleza y los cielos no eran solo un decorado, eran mensajes, signos de una presencia mayor. Enoc era un hombre común, sí, pero poseía una sed por lo eterno, una llama que ardía en su interior, impulsándolo a buscar algo puro y sagrado. En lo más profundo de su ser, comprendía que el mundo tenía un propósito más grande que lo visible, y que detrás de todo había un creador deseando revelarse. En las noches silenciosas, bajo las estrellas o entre los árboles al caer el sol, Enoc meditaba, buscando sentido y respuestas. Sentía que era atraído hacia una comunión sagrada que nadie más parecía entender. Para los demás, era un hombre extraño, incluso distante. Lo que ignoraban era que algo divino comenzaba a llenar su alma y a marcar su camino. Hubo un llamado, suave pero profundo, que se volvió imposible de ignorar. Y fue en una de esas noches de quietud, mientras oraba y reflexionaba, que sucedió algo diferente. En medio del silencio, Enoc sintió una presencia tan intensa que el aire mismo parecía temblar. No escuchó una voz con los oídos, pero sí con el corazón. Un susurro sagrado resonó en su alma, como una certeza que lo atravesaba por completo. Dios lo estaba llamando. Lo quería cerca.
Nunca antes había sentido algo tan real, era como si todo su ser fuera atraído por la fuerza del cielo. Había sido llamado por un propósito, a una misión que aún no comprendía del todo. Desde aquel momento, la vida de Enoc tomó un rumbo distinto. Comprendió que ya no podía continuar viviendo como antes, envuelto en las ocupaciones fugaces del mundo. Esa voz, suave pero firme, lo invitaba a seguir un camino más alto, una senda de entrega total. No fue un sendero fácil. Enoc sabía que este llamado lo separaría de la vida ordinaria que llevaban los demás hombres. Pero estaba decidido. Sentía, con creciente claridad, que ese viaje era mucho más grande que él, mayor que todo lo que alguna vez había conocido. Y así, en silencio, comenzó a transitar esa senda sagrada, esforzándose por vivir cada día en la presencia de Dios. Con cada paso, Enoc sentía que se acercaba más y más a desentrañar el misterio detrás de esa voz que lo había tocado. Tal vez quienes lo rodeaban no entendían su transformación, pero él sabía, sin ninguna duda, que estaba exactamente donde debía estar. Había una sensación constante dentro de él, como una chispa encendida, un presentimiento de que algo inmenso lo esperaba, algo que solo se revelaría cuando su corazón estuviera completamente preparado. Con el alma abierta y el espíritu atento, Enoc avanzó sin saber que ese camino lo conduciría a experiencias y revelaciones que ningún otro ser humano conocería jamás. Desde ese instante, su vida cambió para siempre. Enoc comenzó a vivir como un hombre diferente. Su caminar con Dios no era un simple acto de fe ni una declaración religiosa, era una relación viva que moldeaba cada una de sus decisiones. Mientras los hombres a su alrededor corrían tras el poder, la riqueza y los placeres efímeros, Enoc eligió otra dirección, una ruta solitaria a los ojos del mundo, pero colmada de propósito. Caminar con Dios fue su mayor logro. Y aunque no fue un camino exento de pruebas, Enoc nunca vaciló. Hubo días en los que sentía que avanzaba contra el viento, días en los que las dificultades de la vida parecían pesar más que su fe. Pero incluso en esos momentos, nada lograba quebrantar su convicción. Cada vez que la duda amenazaba con asomarse, la presencia de Dios se manifestaba, suave pero poderosa, devolviéndole la paz y renovando su fortaleza interior. Y así, entre la fe diaria y los desafíos inevitables, Enoc se convirtió en un reflejo vivo de entrega, de obediencia y de amor profundo por su Creador. Él sabía que su viaje era único. Y esa certeza le daba sentido y plenitud. En tiempos marcados por la violencia creciente y el caos generalizado, Enoc era como un remanso de paz. Donde quiera que pasaba, su sola presencia dejaba una huella, un destello de luz atravesando la oscuridad. Algunos lo admiraban. Otros lo miraban con recelo. Pero nadie podía permanecer indiferente ante él. Enoc no buscaba reconocimiento, ni honores, ni seguidores. Solo anhelaba una cosa, vivir en plena armonía con Dios. Y cada día, esa comunión se volvía más profunda, más real. Era como si sus pasos lo llevaran, sin darse cuenta, más allá de todo lo terrenal. Su vida, sin que él lo notara de inmediato, se estaba transformando en algo fuera de lo común. Nadie a su alrededor lo comprendía. Caminaba hacia lo invisible, hacia un destino que alteraría para siempre el curso de su historia. Cada día que pasaba, su vínculo con Dios se hacía más íntimo. Era como si, con cada nuevo amanecer, se sumergiera en un océano de paz, sabiduría y claridad. Enoc no solo oraba, hablaba con Dios.
Lo sentía presente en todo lo que lo rodeaba. En las pequeñas maravillas del día a día, en el murmullo de los árboles, en el resplandor de las estrellas sobre el cielo nocturno, veía el rostro del Creador. El mundo ya no era para él un simple lugar físico, sino un reflejo de la gloria divina. Y en esa cercanía, sus ojos comenzaron a ver más allá de lo visible. Fue llenado con una sabiduría que no venía del hombre, una comprensión revelada directamente desde el cielo. Dios le mostraba secretos ocultos, verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre el propósito de la creación y los misterios del reino eterno. Y sin embargo, a pesar de la grandeza de estas visiones, Enoc vivió con humildad. Su corazón no buscó exaltación ni poder. No usó lo que recibió para elevarse por encima de otros, sino para profundizar aún más su devoción y obediencia. Los hombres que observaban a Enoc sabían que era diferente, aunque no podían precisar qué lo hacía tan especial. Había en él algo que escapaba a toda lógica. Pero a Enoc no le inquietaban las opiniones ajenas, él seguía su camino, fiel al llamado que ardía en lo profundo de su alma. Mientras el mundo a su alrededor se sumergía cada vez más en el caos, él vivía como si habitara en una realidad distinta, guiado por la mano invisible de Dios. Era como si su alma estuviera sintonizada con una frecuencia que sólo él podía escuchar, una melodía celestial que lo envolvía, lo transformaba, lo guiaba. Enoc sabía que su existencia estaba marcada para algo especial, aunque aún no podía comprender del todo lo que el futuro le reservaba. Sin embargo, cada día se entregaba más, y la presencia de Dios se volvía tan real, tan cercana, que casi podía tocarla. Este lazo sagrado fue lo que lo condujo hacia un destino que ni él mismo podía imaginar, pero que poco a poco comenzaba a revelarse. Con el paso del tiempo, la vida de Enoc se convirtió en algo más que un misterio, fue un testimonio viviente de la presencia de Dios entre los hombres. No necesitaba grandes discursos, su manera de vivir era como un libro abierto, cuyas páginas hablaban de la fidelidad y la bondad del Creador. Quienes lo rodeaban percibían algo distinto al estar cerca de él. Era como si su sola presencia los llevara a detenerse, a reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente tenía valor. Había en él una paz que se sentía, como si el cielo estuviera suspendido a su alrededor. Algunos lo veían como una fuente de inspiración, una prueba tangible de que aún era posible vivir con integridad en un mundo devorado por la corrupción. Pero otros lo miraban con recelo, incluso con cierto temor. ¿Cómo podía alguien vivir con tanta paz mientras el mundo se desmoronaba? Enoc, sin embargo, no se preocupaba por lo que pensaban los demás. Su única meta era acercarse más y más a Dios. Lo que no sabía era que su vida se había transformado en una luz para muchos. Sin pretenderlo, se había convertido en un faro en medio de la oscuridad. Incluso aquellos que no comprendían ni compartían su fe eran, de alguna manera, tocados por su presencia. Era como si Enoc, sin decir una sola palabra, revelara una verdad imposible de negar. No vivía aislado, pero tampoco era como los demás. Su fe inquebrantable lo colocaba en una especie de puente entre lo humano y lo divino. Y cada día, esa conexión parecía intensificarse, iluminando todo a su paso con una claridad que no podía ser ignorada. El tiempo pasaba, y Enoc continuaba caminando con Dios, firme en su fe, convencido de que todo tenía un propósito, uno que iba más allá del entendimiento humano. Aunque no podía ver con exactitud lo que le aguardaba, presentía que algo grande se acercaba, un destino que solo Dios podía revelar. Un día,
mientras se encontraba sumido en sus pensamientos, Enoc comenzó a experimentar algo nuevo en su corazón. Fue como si se abriera una ventana hacia lo eterno, una visión profunda que le permitía vislumbrar lo que estaba por venir. En su caminar con Dios, sus ojos espirituales se abrieron aún más, y pudo ver más allá del presente, contemplando imágenes de un futuro distante, cargado de misterios y advertencias. Era como si el mismo Creador le mostrara la trayectoria que la humanidad estaba tomando. Enoc fue testigo de un juicio divino que se cernía en el horizonte, una época en la que la justicia de Dios se manifestaría sobre la tierra con toda su fuerza. Estas visiones no fueron fáciles de llevar, no eran solo imágenes, sino una carga profunda, una responsabilidad espiritual que jamás había experimentado. Vio cómo los hombres se entregaban cada vez más a la maldad. El orgullo crecía en sus corazones como una raíz venenosa, y la injusticia se extendía como una sombra que devoraba la luz. En medio de estas revelaciones, Dios le mostró algo más. Dios no ignoraría el mal para siempre. Enoc lo comprendió con claridad desgarradora. Habría un día en que el Creador juzgaría la tierra, trayendo consigo justicia y equilibrio. Aquella verdad no solo lo estremeció, lo impulsó. Enoc sintió que debía hablar, advertir a quienes lo rodeaban, aunque supiera que muchos se burlarían o simplemente lo ignorarían. Conmovido por la fuerza de las visiones, comenzó a compartir lo que sabía. Sus palabras no eran comunes, eran como truenos en un cielo despejado. Habló con firmeza sobre el juicio venidero, sobre la urgencia de volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Algunos lo observaban con indiferencia, con los ojos apagados por la rutina y la incredulidad. Pero otros lo escuchaban con el corazón abierto, como si cada palabra removiera una parte olvidada de su alma. Sentían que lo que Enoc decía tenía peso, una profundidad que no era de este mundo. Enoc entendía que su misión no era convencer a todos, sino plantar una semilla. Era un recordatorio vivo de que Dios no solo observa, también actúa. Mientras compartía estas verdades, Enoc continuaba caminando con Dios, sabiendo que esas revelaciones no eran solo para el mundo, también eran para él. Su propio corazón era probado, transformado. Cada nueva visión lo impulsaba a avanzar, paso a paso, hacia lo desconocido. Y en medio de ese viaje de profunda intimidad con el Creador, Enoc también experimentó una alegría terrenal, se convirtió en padre. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de una nueva luz. Lo sostuvo en sus brazos y sintió el peso de un futuro que iría más allá de su propia vida. Matusalén sería el hombre más longevo de la historia, y con él cargaría la herencia de una familia marcada por la fe y el temor de Dios. Enoc, con su sabiduría serena, se encargó de que su hijo creciera conociendo la reverencia por lo sagrado. Pero sabía que su responsabilidad no terminaba ahí. En lo más profundo de su alma, presentía que su linaje estaba destinado a algo grande y quizás también terrible. Su intuición le decía que el mundo se acercaba a un punto de quiebre, un momento en que la justicia divina descendería con fuerza sobre la tierra. Esta certeza no era una vaga sospecha. Era una comprensión clara, casi dolorosa, como si pudiera ver con los ojos del alma lo que ocurriría siglos después. En sus visiones, Enoc contempló generaciones futuras, incluso una que sería testigo de un diluvio que cubriría el mundo entero. Los años pasaron, y Matusalén creció bajo su guía. Luego vino su nieto, Lamec, y más adelante, Noé. Enoc miró a Noé con una mezcla de ternura y revelación,
Había algo en su mirada, un brillo que le recordaba a sí mismo, un llamado oculto que parecía gritar en silencio desde lo profundo de su espíritu. Tal vez no sabía con precisión lo que el futuro deparaba a su nieto, pero lo sentía. Noé era parte de un plan divino, una pieza clave en la historia que Dios estaba escribiendo. Así, Enoc siguió siendo un pilar para su familia, un testimonio vivo de fe y comunión con Dios. Cada día compartido con Matusalén, con sus hijos y nietos, era una confirmación de que él era parte de algo mucho más grande. En sus ojos veía reflejada la continuidad de su camino. El Creador estaba preparando el terreno para algo profundo, y su alma lo percibía con creciente claridad. Con el paso de los años, su cercanía con Dios alcanzó una dimensión tan intensa que ya no parecía pertenecer del todo a este mundo. Era como si su espíritu habitara en un lugar entre el cielo y la tierra, sostenido por una comunión sagrada que nadie a su alrededor podía comprender. Mientras los hombres luchaban con sus pasiones, Enoc caminaba en un silencio lleno de eternidad. Vivía envuelto en una paz que trascendía lo terrenal. Su relación con Dios era tan profunda que, a menudo, parecía ausente, como si su alma vagara por lugares donde el tiempo y la materia ya no tenían dominio. Ya no necesitaba palabras para hablar con Dios. Le bastaba un pensamiento, un suspiro, una lágrima, y la presencia divina se manifestaba, palpable y real, tan tangible como el suelo bajo sus pies. La presencia de Dios respondía a Enoc de forma sutil pero poderosa. No hacían falta truenos ni señales visibles, era una conexión silenciosa, constante, que lo alejaba cada vez más del mundo físico y lo acercaba a lo eterno. Aquella intensidad espiritual no pasaba desapercibida. Quienes lo rodeaban sentían algo diferente en él, una luz inusual, una calma que inspiraba y al mismo tiempo inquietaba. Enoc era un misterio viviente. Caminaba entre los hombres, pero parecía habitar ya los cielos. Cada paso que daba sobre la tierra era como si rozara otra dimensión. Día tras día, percibía que algo se acercaba. Un llamado, un susurro que provenía de lo alto, de un lugar más allá del tiempo y del espacio. Era un destino que escapaba por completo a la comprensión humana. Y entonces, sucedió. Sin advertencia, sin señal previa, un día como cualquier otro. Enoc desapareció. No hubo tormenta. No hubo fuego. Solo el silencio. En medio de su constante búsqueda de Dios, simplemente ya no estaba. Familiares, vecinos, amigos, todos comenzaron a buscarlo. Lo llamaron por su nombre. Recorrieron los campos, los caminos que solía tomar, los lugares donde a menudo se detenía a orar o contemplar el cielo. Pero era como si se hubiera disuelto en el aire. No quedaba rastro. Solo un vacío profundo, el eco de su ausencia y una sensación inexplicable que llenaba el ambiente. Pronto, la noticia se extendió como el viento. Se contaban historias, con asombro y reverencia, Enoc había sido tomado por Dios. Algunos lo creyeron sin dudar. Otros, perplejos, intentaban encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. Nada que pudiera llenar el hueco que su partida dejó. Para quienes realmente lo conocieron, su desaparición no fue sorpresa. En el fondo, sabían que este momento llegaría. Era como si toda su vida hubiera sido un anuncio, un presagio. Enoc nunca había sido como los demás. Su alma ya parecía pertenecer a otra realidad. Y ahora, finalmente,
esa realidad se lo había reclamado. Tal vez Dios lo tomó, susurraban algunos. Tal vez el cielo ya no podía esperar más. Su vida se convirtió en leyenda. Un hombre que no conoció la muerte. Un ser humano que, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como el viento, dejando tras de sí solo el silencio y una paz difícil de explicar. La historia de Enoc se volvió sagrada. Cada vez que alguien hablaba de él, lo hacía con un tono reverente, como si sus palabras fuesen ecos de lo divino. Algunos decían que Dios se lo había llevado porque la tierra ya no podía contener tanta cercanía con el cielo. Otros creían que su desaparición era una señal, una promesa viva de que aún en este mundo caído, es posible caminar tan cerca de Dios que uno puede trascender la muerte misma. Su ausencia llenó a todos de preguntas, pero también de esperanza. Muchos comenzaron a mirar al cielo buscando respuestas. Se preguntaban dónde estaría el hombre que una vez caminó entre ellos, y que ahora, quizás, habitaba entre las estrellas. Quienes lo conocieron recordaban cada detalle, su mirada serena, sus palabras sabias, la quietud que lo envolvía. Su historia se convirtió en un tesoro que se transmitía de generación en generación. Ya no era solo un hombre de fe. Enoc era un puente entre lo visible y lo invisible. Un recordatorio constante de que hay más en esta vida de lo que podemos ver. Y así, con el paso del tiempo, su legado sembró algo nuevo. Una esperanza. Una certeza profunda de que el caminar con Dios, si se hace con pureza y devoción, puede elevarnos más allá del destino humano, más allá incluso de la muerte. Enoc había dejado un legado. Un camino de fe, de intimidad con Dios, que ahora muchos anhelaban seguir, sabiendo que, al caminar con el Creador, les esperaban destinos extraordinarios. Ese deseo no gritaba, susurraba. Se difundía lentamente, como un llamado invisible, esperando día tras día a la siguiente alma valiente, la que se atreviera a responder. Con el paso del tiempo, la historia de Enoc se convirtió en algo más que un relato antiguo. Fue símbolo de esperanza y de misterio. No era solo el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino aquel que tocó el cielo con los pies aún en la tierra. El que cruzó esa línea invisible que separa lo temporal de lo eterno. Por haber vivido tan cerca de Dios, que el mundo ya no pudo retenerlo. Para muchos, Enoc fue una prueba de que el Creador no está lejos. Que caminar con Él no es una utopía, sino una invitación real. Una vida que va más allá de las limitaciones humanas. Cada detalle de su historia fue contado con reverencia. El hombre que vivió entre la gente, pero que llevaba dentro el resplandor de lo invisible. Enoc no fue perfecto, pero sí fue íntegro. Eligió el camino de Dios cuando casi nadie lo hacía. Y eso hizo de su vida una carta abierta. Un mensaje eterno para aquellos que vendrían después. Incluso tras su partida, su historia seguía caminando. Los ancianos la susurraban en noches estrelladas. Y los jóvenes la escuchaban con ojos brillantes. Como si en lo profundo de sus corazones algo despertara. Algo sagrado. Enoc se volvió eterno en la memoria de su pueblo. Un lazo invisible entre la humanidad y su Creador. Su historia empezó a resonar a través de generaciones. Como un canto suave pero persistente. Que caminar con Dios es tocar lo eterno. Y que tal vez, si vivimos con esa misma fe, podamos también ser parte de ese misterio sagrado.
Porque lo más asombroso no es solo que Enoc fue llevado sin conocer la muerte, sino cómo vivió, con un corazón rendido y un deseo incansable de estar cerca del Creador. Él nos enseñó que caminar con Dios no se trata de lo intangible, sino de decisión, de cercanía, de una entrega que se renueva cada día, paso a paso. Una fe que no necesita estruendo ni aplausos. Una fe profunda, silenciosa, que se revela en las pequeñas decisiones de cada día. Enoc no buscó reconocimiento ni gloria. Vivió para Dios. Y ese fue su mayor triunfo. Su sencillez, su comunión diaria con el Creador. Nos recuerda que, al final, no nos definen nuestras obras ni nuestras posesiones, sino la calidad de nuestro caminar con Dios. En cada generación hay quienes escuchan ese llamado a caminar con Dios de forma íntima, verdadera. La historia de Enoc es para ellos. Para nosotros. Un faro encendido en el tiempo, mostrándonos que este viaje es posible. Y que hay una paz, una conexión más profunda que todo entendimiento humano, esperando ser descubierta. Tal vez, como Enoc, nunca entendamos del todo qué hay más allá de este camino. Pero Él nos mostró que, cuando elegimos caminar con Dios, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Algo eterno. Y lleno de misterios. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir explorando otras historias de fe, esperanza y transformación, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con quienes amas y suscribirte al canal. Juntos seguiremos descubriendo las lecciones más poderosas que nos regala la Biblia.